La diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. Ser indígena en realidad es un privilegio porque pertenece a una cultura ancestral, pertenece a un grupo determinado que sabe bien lo que quiere, dónde está, para dónde va y sabe quién es, sabe dónde viene. Patente que los pueblos indígenas tienen una relación con la naturaleza superior a las personas que viven en la ciudad. Y todo eso integrado en un unum y en un continuum, casi sin separación entre lo que se ve y lo que no se ve. Y la persona, en este caso los pueblos indígenas que están en esa unidad, viven una situación privilegiada y en un equilibrio entre toda la fuerza de la naturaleza. Ani hangwao pepe guareo paña de Jesús. Ya nena muy papá un boye juba pues a puente mita fuera a cara y fuera cuña cara y fuera tomo un barete de peña de Jacob haña de cultura va ere papea porque con anga o pama ya esa haisha ka agu ya de vida va fue ka agu ya de vida va fue pira o puta pa estancia ve peligrosamente. Date que agüire la asia con anga deje esa mija que la comunidad llerera oye tú la ura o ya sea de olla pola eso ya espera. Hau pecharu pinte ñande haete baisha ya ye ko kangiwa isa ya hau daha ela kangiwa o pante ñande helio. Ore de cope cagu a paure de windo tira ve mala hando que ve jamás o bebe la uva. A que pe paraguayo ve. Hoy la campesino fuera Paraguay, pero indígenas campesinos para que me oye mi tú a la pueblo jaro y cuá no ña dui. Para que la planta fuera y pirupama o quiero mante yo puaja japola mandio fuera la fuera hiapa. Para oye tu pa he bica gu pa te cuando hay puna guasuya. Se la se preocupa con jañana. Oñe hundipama ho. Hamba ella la oñe hundipabe. La estanciero fuera, la facendero fuera. O moingue y propiedad pe la tractor hoy o arauca o jundipaite la cagu o jundipaite pojañana están siendo cuidan de mala oye de pava pato tija montón de mala de esa me la cagu ore como indígena los mañados pe pato tire a los estás ore piajo a iwire pato tire do ahí macurei do ahí mai cosigua do a ver más pequeñita y ni cuati. Vamos una o ava. Peca algo y ni un jamen tema. Oye, tú sabes que te iba a matar al mismo petit persona humano donde hay orema. Porque es naturaleza. Jala pañita huiterango es naturaleza ahí por medio de palabras. Pia con la orere co ore. Ka agüe y agüe están etena amuite. La orere con oreja ena. Vicio ka agüe y huira mata. Ponja. Andeba. Có uy dân để qua, bây giờ hay là orere, hàng mía ở bao
que dice que opa y la orereco. La tarea del reencuentro positivo y fundamental entre las culturas del continente está encaminándose. Las políticas culturales del Mercosur y de organizaciones internacionales como Naciones Unidas lo apoyan. Desde varios estamentos oficiales del Estado, coordinados por la Dirección de Investigación Cultural del Ministerio de Educación y Cultura, el programa de interculturalidad viene siendo proyectado y definido con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, que viene impulsando proyectos de interculturalidad desde el 2001 y en consulta con representantes de la sociedad nacional y de los pueblos indígenas que habitan el Paraguay, aquellos que están entre la tensión y la angustia de la sobrevivencia y el mantener vivos los valores y las prácticas de convivencia armónica con la naturaleza y el sentido comunitario de ser. En lo que quiere ser un plan nacional, es el producto de varios años de sensibilización y de empezar a darnos cuenta de cuánto es lo que vale nuestra identidad y cuánto bienestar nos puede dar. Primeramente se trabaja con la parte de educación, pero ¿qué pasa? Educación no puede desarrollar cambios sostenibles sin el enfoque que cultura le puede dar. Por eso que se está trabajando desde cultura para que cultura pueda articular con las otras instituciones, organismos, personas, referentes locales, pueblos indígenas, para dar estos insumos no solamente a educación, también para poder trabajar a nivel de formar funcionarios públicos, educadores, la sociedad paraguaya en sí, para que valore la diversidad cultural. Los rasgos de la identidad de las sociedades indígenas guaraníes en forma de rasgos sumergidos en el campesinado paraguayo guaraní hablante, así como en la casi totalidad de las demás capas sociales del Paraguay, combinada con rasgos propios de la cultura occidental. Estas son las fuentes genéticas que nos configuran y al aceptarlas y honrarlas, empezamos a comprender quiénes somos los paraguayos. La identidad cultural y la autoconfianza ligada a ella implica que la gente reconoce lo que es y está satisfecha con ello. Sin autonomía cultural de los grupos que sienten que su cultura no es inferior a otras, tampoco se puede participar en procesos de conservación y recuperación del medio social y natural degradado, en la medida en que precisamente la cultura propia es la que define cómo se debe actuar. Con complejo de inferioridad no se puede mejorar la calidad de vida. Ramón Fogel, Pobreza y Políticas Sociales en Paraguay, 1996. ¿Qué pasa con este criollo? ¿Cómo podemos redondear eso? Es un tipo ambiguo, inevitablemente ambiguo, ¿verdad? Tiene varios estratos. Un estrato superficial, periférico, y un estrato más profundo que sale en situaciones críticas, emerge y siempre emerge. Entre los campesinos yo he visto cuando sale el indio, como dicen, ¿verdad? El estrato más profundo. Ahí entonces es profundamente solidario, muy ligado a al colectivo y no al comportamiento individual. Estamos hablando de identidad, ¿qué somos? Eso quiere decir de dónde venimos, qué historia tenemos, cuál es nuestra cultura. Y bueno, esta identidad suele definirse por oposición o por referencia a otros. Los elementos básicos de esa configuración cultural a la que uno se adscribe. ¿Y cuáles son? Tecoyoyá, que no admite imposiciones, trato igualitario. No porque tenga más dinero o más poder me va a imponer o me va a maltratar. Ore yara, tore yaray. Nosotros no tenemos dueño. Mi identidad para mí es lo más fundamental. Yo digo, y siempre digo y diré, yo soy H, por ejemplo.
yo soy H, yo pertenezco a ese pueblo y pertenezco por ende a la gran nación guaraní que ocupaba grandes, extensos territorios antes de la llegada de los españoles, ¿verdad? Para aprender a vivir en diversidad cultural y fortalecer la identidad propia, la sociedad nacional y cada uno de los colectivos culturales que la componen deberán sobreponerse a la brecha que los separa de las sociedades indígenas. Esa brecha que en el criollo, el mestizo que es el paraguayo, se internaliza quebrándolo en su integridad. Su pensamiento es en guaraní, su lengua es guaraní, su mundo interno es guaraní, pero su parte occidental lo confronta con paradojas que sumergen lo esencial de sus estructuras mentales, devastando su autoestima. Por ello, es tan importante para el criollo profundizar y fortalecer su identidad. Si bien desde el 92 nosotros tenemos en la Constitución Nacional que aceptamos ser un país pluriétnico y multilingüe, pero las acciones y los enfoques y las políticas de Estado que se han realizado con ese enfoque y para apoyar esas frases son muy escasas. Escasas porque nos cuesta gestarnos desde nosotros mismos por la estructura que hace prácticamente al finalizar la guerra del 70 que todavía no hemos podido despegar con autonomía desde aquel entonces. El programa pretende impulsar un proceso integral de interculturalidad y proporcionar insumos que sirvan tanto a la educación multilingüe como a la investigación y aplicación de tecnologías sustentables y renovables, y se dirige a la sociedad nacional y a las sociedades indígenas para generar conocimiento y autoestima que permita una construcción de identidades positivas en ambos colectivos, que permitan también revertir los procesos de desarticulación social que está viviendo el país. Previamente a la interculturalidad hay que trabajar sobre el fortalecimiento étnico. Y ahí viene el tema de la lengua, además de otro. Pero mencionamos la lengua porque es uno de los elementos más fuertes para que un pueblo se sienta lo que es. Entonces de ahí en adelante empieza el tema de la interculturalidad. La lengua es el elemento más resistente y es el reducto, el eje alrededor del cual actualmente la mayoría de los pueblos indígenas hace consistir su identidad. Nosotros somos, por ejemplo, yo Nivaclé porque hablamos Nivaclé. Nosotros somos ayoreo porque hablamos ayoreo. La lengua es lo que hace decir nosotros somos esto. O sea, es como en este momento lo que aglutina o cataliza la identidad de esos pueblos. Por lo tanto, trabajar en la lengua es trabajar en fortalecer la identidad del grupo, en fortalecer el grupo desde el punto de vista social, político, económico, educativo. En la actualidad está emergiendo en Latinoamérica la valoración de la identidad, porque sin una identidad fuerte, ni los individuos ni las naciones pueden construir procesos sociales, políticos y económicos prósperos. Todo proceso de construcción de identidad se inicia con la necesidad de autorreflexión sobre sí mismo, ya sea en individuos o grupos sociales. La interculturalidad es un enfoque valorativo de los diferentes universos culturales, que propicia el diálogo respetuoso y el intercambio de igual a igual entre estos, conservando la especificidad de cada uno, al tiempo que permite que se produzca un enriquecimiento mutuo. Este enfoque es de doble vía, es decir, implica a los miembros de las sociedades nacionales, coloniales, criollas o mestizas y a los miembros de los diferentes grupos étnicos, pueblos autóctonos u originarios y colectivos de inmigrantes. Hoy tenemos los argumentos suficientes porque se han hecho mesas de consulta a los pueblos indígenas donde están representados todos los pueblos indígenas, tanto en la región oriental como occidental. La sociedad paraguaya
y los referentes calificados que puedan opinar en este tema. A partir de eso se hizo todo un análisis, se elaboraron los árboles de problemas, en función a eso se hicieron los planteamientos y lo que ahora va a ser este proyecto es en función al consenso existente entre pueblos indígenas, referentes calificados, instituciones públicas involucradas para este fin y también la sociedad paraguaya, ya sea a través de organizaciones civiles o investigadores y referentes que tenemos en el país. La interculturalidad consiste, pues, en promover sistemática y gradualmente desde el Estado y desde las sociedades nacionales y de las sociedades indígenas y los individuos, espacios y procesos de interacción positivos que vayan abriendo y generalizando relaciones de diálogo y debate, comunicación efectiva y afectiva, aprendizaje e intercambio, regulación pacífica de los conflictos, reconocimiento mutuo, relaciones de confianza, cooperación y convivencia. Hay muchos valores que puede rescatar el indígena, el conocimiento ancestral, como el manejo de la tierra, por ejemplo, el manejo de los bosques, la medicina tradicional, antigua, las comidas mucho más saludables, y soñar un poco, ¿verdad? En el sentido de que vivir más sencillamente, pensar que todas las cosas tienen que ser compartidas, por ejemplo. Es un programa de interculturalidad de doble vía que abarca tanto a la sociedad indígena como a la sociedad nacional. Se desarrolla mediante 5 proyectos, uno dirigido a la sociedad indígena y elaborado con los pueblos indígenas durante los meses de mayo a septiembre de 2004. Otro de sensibilización a la sociedad nacional con campañas a través de los medios de comunicación en la prensa, dirigidas al público en general y algo más específicamente a los mismos creadores de opinión, a los estudiantes y a los políticos. Un tercero dirigido a los funcionarios de instituciones de gobierno, en cuyo desarrollo tiene que tratar directa o indirectamente con los pueblos indígenas para crear espacios reales de interculturalidad en sus instituciones. Pero por lo menos o mantener la cultura, ya sea en idioma o cacería, pero esa ya ni catuema o conseguir con a cosa. Porque ya opamore viejo. Así, por ejemplo, a pensar peja ponola opaite, a cara eña orero hueco, a cada fiesta lo hueco, ore cultura itero hueco. Así que haga 10 años, o perdemos a la cultura indígena, o ya por repetir asamblea general, o recuperar la cultura, pero con haga 2 años ya, o pillamos esa palabra, o de cultura ya, o continuamos lo mismo. Nosotros sentimos también parte de la nación paraguaya, pero nos dificultó un poco la cultura, que somos macá, es diferente a la cultura de los no indígenas, y eso es lo que nosotros sentimos que el valor que nos dio a los líderes de la comunidad macá, porque nosotros somos muy respetuosos a los líderes y como también los mismos líderes son respetuosos hacia la comunidad. Existe un respeto común entre nosotros y eso es muy importante en una comunidad bien organizada. Así a tu ya llegué en día con mi cara y cuera ahí apurando isa para que la imaguariza la ollilla por acá la ñande el mismo indígena. O vengo a echar ya, bebé ya continuamos a seguir a ñemongueta, porque oíste unos cuantos los ancianos a Caraí, o me han batido mientras cuña Caraí, o me hace a
ambita moñeja o tuya calle ore cultura la ore familia ko mi misia tuisa o mi aponola o paite hala mi chaman pese ahí o capacitar la otra la mitad su aponola o paite ngore vieja a mi lo je recupera agradecer a mi porque o pese manco imbarete. Otro proyecto dará insumos tanto para la educación multilingüe cuanto para la investigación y aplicación de técnicas sustentables en las comunidades y fuera de ellas, creando 2 centros de lenguas, culturas y tecnologías renovables, uno en Chaco y otro en la región oriental. Y un quinto proyecto llamado Diálogo Ecuménico con Enfoque Intercultural. Finalmente, el tema de culto, que en el tema de culto sería iniciar procesos que tengan que ver para un diálogo ecuménico con un enfoque interculturalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que existirá el respeto hacia las otras formas religiosas que tienen los 17 pueblos o 20 pueblos indígenas, como hoy ellos se reconocen como 20 pueblos, y la sociedad paraguaya en su diversidad. Entonces, esto son las líneas de acción por las cuales va a bajar a la sociedad paraguaya en los distintos niveles, en los distintos estamentos, en las distintas instituciones y organizaciones de la sociedad civil para implementar el programa de interculturalidad nacional. No hay Tecó sin Tecoja. Sin su tierra no se reafirmará la cultura indígena. El programa apoyará a las instituciones oficiales y a las ONGs en sus acciones para la devolución de tierras a los pueblos indígenas.